Hola, hoy hablaremos de la columna de armonía en una logia masónica. El oficio masónico de la columna de armonía, es decir, de poner y dar una impronta musical a la logia, tiene que ser considerado como capital. ¿Cómo lograr que destaque una columna de armonía? Comencemos. Veamos primero la joya del maestro de armonía. Aquí la tenéis. Esta joya viene referenciada como una expresión del dibujo subliminal de la lira que va colgada al extremo de su collar. Su representación es expresiva y no da lugar a dudas con respecto a su mensaje simbólico. La lira, del nombre griego aupa, y que posteriormente se convierte en latín como lira, es un instrumento de cuerda punteado con forma aproximada de ábaco, cuyo origen en Grecia es atribuido por unos a Hermes y otros a la musa Polimnia. De todas maneras, sepamos que este es el argumento de la joya del maestro masón que se cuida de la música. El maestro de armonía, generalmente, podría decirse que en muchas logias masónicas españolas, ya que en Sudamérica esto no sucede, el maestro de armonía es algo así como la Cenicienta del cuadro lógico. En algunos talleres no tiene ni siquiera un collar propio. En masonería, al menos en los ritos más difundidos, lo que manda casi por encima de cualquier otra cosa es la palabra. En el rito escocés antiguo y aceptado, es perfectamente posible abrir y cerrar una tenida de primer grado sin que suene una sola corchea. Solo en algunos casos muy contados, por ejemplo, un par de momentos de la iniciación, algún pasaje de las tenidas fúnebres, etcétera, etcétera, puede sonar música. No hay costumbre musical. Pero si fuéramos más estrictos y nos miráramos el ritual, evidentemente el ritual no recortado, este indica precisamente que la música ha de sonar. Y dice hasta cómo y cuándo. Ya que la música, no hace falta que lo olvidemos, es subsidiaria de la palabra. En la antigüedad, la música en logia, en determinadas épocas estaba formada por varios componentes de la misma logia que llegaban a constituir verdaderas pequeñas orquestas de cámara. Ahora, si se persiste en buscar algo parecido, como particularidad o esencia de la música, esta está constituida por un equipo de reproducción musical más o menos sofisticado, dirigido por el maestro de armonía, con diferente habilidad de control de algunos celulares, tabletas u ordenadores portátiles que permiten transportar la música a las logias. Pero la música se puede decir que no sea indispensable en masonería, pero sí que es necesaria. Su cometido no es el crear estados de ánimo, esto solo lo hace el ritual, sino en subrayarlos e intensificarlos. Es decir, la labor del maestro de armonía no es pues la de adornar los trabajos con unas cuantas melodías, sino poner su creatividad, con comillas, al servicio del ritual, que evidentemente debe de saberse de memoria, tanto en letra como en espíritu, porque esto será la capacitación posible que tendrá para que el inmenso poder evocador de la música haga crecer, multiplique y acreciente la atmósfera emocional que se produce en determinados momentos de la tenida. No vale cualquier cosa, no se puede improvisar, hay que tener mucho cuidado en esto.
Cuando hablamos de música, hablamos de dos músicas. ¿Se tiene que poner siempre música culta en las logias? Pues entonces podríamos decir que depende de lo que se tenga por tal. Yo personalmente creo que hay esencialmente dos tipos de música, la buena y la mala. Hay que procurar, claro está, escoger la buena, y esto es muy variado gracias para los que amamos la música. Hay que entender la música en los templos masónicos como una construcción de arquitectura que contemple el espacio, los tiempos, los silencios y los movimientos, ya que está en conjunción y se entronca ella misma en el templo invisible que nos une a los hermanos que estamos en la logia. Como ya hemos dicho, la música en logia no es una cosa de los tiempos modernos. Pero antes incluso de que hubieran logias con pequeñas orquestinas, cuando se realizaron, se constituyeron, se escribieron en 1723 las constituciones de Anderson, ya en ellas hay un anexo que comprende 4 himnos que se les considera como masónicos. El primero es The Enters Practice Song, que es el canto para la recepción de aprendices. La segunda es The Fellows Craft Song, que es el canto de los compañeros. El canto de los vigilantes de la logia era The Wanderer Song, y había el canto del venerable maestro, The Master Song. Posteriormente, sobre 1731, aparece una ópera catalogada como masónica, The Generous Freemason, compuesta por Rufus William Chetwood. Después, evidentemente, nos aparecerá Mozart y demás. Pero para que vayámonos, digámoslo así, finalmente haciéndonos cargo que la música es esencial y viene basada y estructurada desde los principios de lo que es la masonería, no ya operativa, sino totalmente moderna a partir de 1717, que es la masonería especulativa. Para terminar, deciros que todo queda en manos del oficial armonista, que debe saber accionar todas las oportunas teclas para que se produzca en logia la magia parecida a la de los alquimistas, para que la música sea volátil y al mismo tiempo, a manera de los pájaros, que forme una asociación, un lazo entre el hombre y los dioses. Esta unión que siempre tenemos en cuenta los masones entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, los códigos que la ciencia, digámoslo así, nos elevan hacia la armonía del alfabeto musical podrían ser 7 notas, 7 sonidos, 7 planetas, 7 días de la semana, 12 semitonos como los 12 meses del año. A partir de aquí todo vale. Y lo de siempre, las logias son soberanas y los maestros de armonía también. Y hay un dicho castellano que dice: cada maestrillo tiene su librillo. Bien, si os ha gustado este vídeo, ponedle un like. Si no, tocad también la campanita para saber exactamente cuándo se sube otro vídeo de manual de masonería. Y lo de siempre, si aún no os habéis suscrito, suscribiros al canal. Este es el momento.